A partir de este momento, en el Info, la entrevista del día. Bueno, el caso de Moisés Martínez tuvo antes de ayer, un giro bastante imprevisto, porque la justicia concedió la prisión domiciliaria total con doble sistema de dispositivo electrónico después de haber sido condenado en primera instancia a la pena de 12 años de penitenciaría por el delito de homicidio especialmente agravado tras matar a su padre en 2025. El caso de Moisés fue sumamente polémico, hablado. Ayer hablábamos también de que de que la sociedad tal vez se haya hecho escuchar. Es por esto que estamos en contacto con la abogada de Moisés, María de la Paz Echeto, a quien recibimos con mucho gusto para charlar un poco de este tema. ¿Qué tal, abogada? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad y disculpas si ayer quedaron esperando. no, la dejamos allí en una lista de personas. Non gratas. No, mentira, No, no es mentira, así, no mentira. es así. Me Además, ganó el cansancio, perdón. claro, era bueno, pero también estuvo haciendo vivos después de noche, la vimos muy activa Sí, durante toda la jornada. Pero bueno, vamos con este tema porque la jueza María Noel Odriozola hizo saber que se basó en jurisprudencia, tratados y fallos internacionales y no en el clamor popular que dijo no debe condicionar a la justicia. Pero a nosotros nos quedan igual, para aprovechar los minutos que nos quedan, algunas interrogantes. Por ejemplo, eh, Moisés, durante este tiempo, ¿va a contar con una atención psicológica? ¿Es posible que se dé en este caso una liberación anticipada? Claro que el proceso sigue, ¿no? sí, bueno, la familia nos dijo que ya le estaban gestionando una atención en salud mental. Ujú, También hay que decirlo, está la organización El Paso, que tiene apoyo psicosocial también y ujú, que está desde un primer momento apoyando a toda la familia y bueno, ahora se va a poder trabajar más con Moisés. ujú. Nosotros Em, conversamos hace unos días con Andrea Tuana, justamente. sí, la verdad que ese apoyo es fundamental, sobre todo porque en realidad deja a la vista nuevamente falencias del Estado, ¿no? Que es una organización no gubernamental, que en este caso está apoyando desde el paso mismo y no en convenio con alguna entidad estatal. El Claro. paso tiene convenios con INAU, con UNIDES, con Intendencia, pero en este caso es el paso solamente. Ujú. Eso me gustaba dejarlo claro porque es de nuevo la sociedad civil como poniendo ahí el cuerpo y tapando agujeros quizás que el Estado va dejando, Claro. ¿no? Ujú. Doctora, ¿sabe Em, que le voy a sí. pedir si se arrima un poquito más al micro del celu porque se nos pierde en algún momento un poquito y... Ah, perdón. No, está bien. Le preguntaba también, ¿es posible pensar en una liberación anticipada en este caso? Como está actualmente la legislación, no. No. Si se reformara el código, quizás habría una posibilidad, pero con la reforma que se introdujo con la LUC no es posible la Ujú, liberación anticipada. claro. ¿Tiene la posibilidad de brindar declaraciones o asistir a cursos online? Bueno, en realidad la limitación de la libertad ambulatoria Ujú. implica que se tiene que quedar dentro del perímetro que está Sí, establecido. sí, eso O sí. sea, Ujú, él podría, sí, podría acceder a todo aquello que se facilitara mientras estuviera dentro de su casa, del perímetro, no habría inconveniente. ujú. No, lo preguntaba porque en algún otro caso, por ejemplo, se impidió casos diferentes, pero se impedía que las Mm. personas hicieran declaraciones, pero me parece que una persona joven, 12 años en su domicilio, la posibilidad de asistir a cursos en vía remota, digo, puede ser muy importante, ¿no? Sí, de hecho, a ver, quienes están también privados de su libertad en centros penitenciarios tienen acceso a formación, a trabajo, todo dentro del establecimiento. Ujú. Entonces, no veo por qué sería un inconveniente. Claro, ahí está. ¿Entiende que además del precedente que marca este caso, sería necesario revisar la normativa en cuanto a su aplicación e interpretación?
Bueno, yo creo que sería necesario revisar los fundamentos de por qué ese artículo particularmente fue legislado, ¿no? Que Ujú, no es ni una legítima defensa, ni buscar la impunidad porque sí, sino que se legisló en un momento donde como parte de las políticas públicas contra la violencia basada en género, ese artículo era el que establecía el crimen pasional, hablando mal y pronto, el marido que llegaba a la casa veía que la mujer lo estaba engañando, entre comillas, muy comillado, ujú, y arremetía contra la vida de ella y del amante. ujú, Se veía exento de pena porque se entendía que era un crimen pasional que era motivado por eso. ujú, Entonces, eh, luego lo que se ve es que en realidad era necesario modificarlo porque eso no podía estar exento de pena, pero sí aquellas situaciones donde las mujeres, luego de sufrir tantos años de violencia y sistemáticamente sufriendo violencia, encontraban la oportunidad que encontraban y que lo veían más vulnerable a la persona, y lo mataban. Entonces se le dio como esa vuelta, ¿no? Que no, ha sido aplicado muy pocas veces porque en la mayoría de las veces encuadra en una legítima defensa, pero el fundamento es otro. ujú, Quizás no hay que revisar el artículo en sí, sino revisar esto, la historia y revisar lo previo, ¿no? Porque la idea no claro, es ujú, que las personas puedan hacer justicia por mano propia, como se está diciendo, o que tomen las riendas del asunto, sino que no sufran más ese tipo de situaciones que los lleve a ese tipo de conmoción. Entonces lo que hay que revisar es cómo funciona el sistema de protección y el sistema de respuesta a la violencia basada en género y generaciones. O sea, acá estamos hablando de una familia que sus niños y niñas desde muy pequeñas sufrieron este tipo de violencias y torturas. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué falló ahí para que esta familia se viera libre mucho antes? ujú. Hay una responsabilidad del Estado en esto, entonces. Y sí, sí, yo creo que sí. Ujú. Usted decía que qué falta para que se vea la necesidad de teñir al sistema con perspectiva de género, de generaciones, de violencias hacia las infancias. Y también vimos las declaraciones eh, extremadamente valerosas de la hermana de Moisés, porque aquí, bueno, Sí. hablamos de Moisés, pero hablamos de una familia que queda muy vulnerada y de eso no se sale o por lo menos no se sale fácilmente, ¿no? Eh, realmente parece que es muy necesario que le pongamos una mirada como sociedad a este sistema, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? La familia de Moisés, Sara, sobre todo, Mm, o sea, pensamos en ella, bueno, ella ha puesto muchísimo el cuerpo, en la marcha que la acompañamos recibía relatos de muchas personas y claro, es como revictimizante también, ujú, ¿no? Pero claro. ella sin dudas que lo hace por la convicción y para apoyar a su hermano y eso es muy valioso y creo que eso nos dice mucho también precisamente de Moisés, nos habla muchísimo de él. ¿Y qué falta en el Estado? O sea, hay obligaciones. No solamente a nivel nacional, sino que convenciones internacionales que establecen la obligación para los estados de teñirse de esta perspectiva. La formación es obligatoria en la temática, pero realmente es muy difícil que se pueda, yo creo que hay que transversalizar Ujú, la educación en género desde los primeros años de educación formal, porque es muy difícil que una persona que llega después a su edad adulta para ejercer su profesión, si no tuvo un contacto con la materia, que con un curso de 10 o 20 horas lo pueda interiorizar mm, y lo pueda aplicar y cambiar su mirada, claro. ¿no? Me Ujú, parece que es como ya desde edades tempranas, así como la necesidad de la educación sexual integral desde los primeros años, bueno, esto creo que lo mismo, porque si no después es muy difícil poder cambiar la perspectiva del análisis, porque es eso, la perspectiva de género es una herramienta de análisis de los problemas que se te presentan a resolver. Este, sí, usted decía otra cosa, doctora, que eh, se preguntaba en realidad cuál es el valor del peso probatorio de una pericia psicológica que en un caso puede resolver la absolución y en otro caso la condena. sí, sí. eh,
Bueno, eso es precisamente nada, lo que nosotras consideramos, lo que el equipo considera que durante el proceso quizás no fue lo más adecuado cómo se valoró la prueba, y a eso es lo que apuntaremos en la apelación, y no quiero adelantar mucho, pero sí, creemos que en realidad quedó como muy flojo esa lectura, que no se tuvo en cuenta, entre otras cosas, precisamente la perspectiva del trauma, de lo que genera, qué es realmente el trauma y cuál es el impacto que genera en las personas, porque es muy difícil poder asegurar y poder decir livianamente que la violencia cesó hace 15 años porque el señor estuvo privado de libertad por las cosas que le hizo a su hija. Creemos que no va por ahí, que no es así, y bueno, eso es lo que vamos a intentar demostrar. Abogada María de la Paz Echeto, muchísimas gracias. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? No, agradecer nada más, la verdad que el apoyo no solo hacia Moisés y su familia, sino también hacia el equipo, ha sido tremendo, y eso es muy valioso, y bueno, y renovamos como las esperanzas de poder revertir la situación luego de este primer hito que fue alcanzado. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted. Gracias. Sintoniza Radio Fénix 1330 AM y escúchanos en vivo, o también por la web radiofenix.com.uy. Si querés seguirnos por streaming, sumate a nuestro canal de YouTube, El Info Radio UI, donde además encontrarás actualización de noticias y programas anteriores. Comunícate con el programa por WhatsApp al 092-344-355 y seguinos en nuestras redes, El Info Radio en Instagram y X.